columna, todo nos recuerda corrupción. 5 siglos de corruptela política, que vamos a citar a la fuente, porque me basé en este libro, a ver si ahí se está viendo. Bárbaro, mira, de Jorge Lanata, Óxidos, el último libro. Óxido se refiere a ese ácido que va corrompiendo todo, ¿no? Y él lo que dice es que es algo no solamente endémico, sino que es algo que es histórico y también es mundial, podemos decir, desde el origen de los tiempos, ¿no? Desde, no sé, podemos ir a la Biblia y pensar en un Judas que vendió a su maestro Jesús por 30 monedas de plata, hasta un Pericles, a quien lo llamaban el incorruptible, y se cree que estuvo especulando cuando se hizo el Partenón. Así que no se salva nadie. Un repaso, la verdad, muy rico que llega hasta nuestros días. O sea, creo que lo único que le falta es el Yategate, porque fue escrito en 2023. Después tiene todo lo que te puedas imaginar, pero lo que nos compete en esta columna es hablar de historia. Por eso vamos a pensar qué pasaba en tiempos, por ejemplo, iniciales de la colonia. Digo, la iglesia muchas veces lo que solía hacer era por lo menos dar a entender que Dios miraba para el otro lado cuando se ponía, ¿no? una dádiva. Hay muchísimos casos que se pueden contar de este tipo, como por ejemplo lo que pasa cuando viene Pedro de Mendoza, que lo queremos mucho, que nos encanta el monumento que está ahí en el Parque Lezama, pero la verdad es que si tenemos que ser precisos, nos fundó una ciudad. La Santísima Trinidad, según la reglamentación española, si no tenía un cabildo, que no lo tuvo recién hasta 1580, que se empieza a planificar, la verdad que lo que fundó fue apenas un fuerte. Eso es lo que diferencia una ciudad de un fuerte. 1580, Juan de Garay reparte los solares, establece que sí, que debíamos tener un cabildo, pero pasan un montón de años hasta que se dan cuenta que se iba a derrumbar, que les había quedado chico, que necesitaba 2 pisos, que tardó 150 años el cabildo para tener apenas una campana, para que se den cuenta. Después no sé si les sonará conocido poder pensar que cuando tuvo ya las 2 plantas, había una planta que estaba dedicada a los presos VIP. Tenían como una atención especial para algún tipo de preso. Bueno, Buenos Aires se caracterizó mucho por todos los males que se les pueda, que puedan pensar ustedes de corrupción, corruptela, viveza criolla. Tuvimos desde tráfico ilegal de esclavos, prostitución, bueno. Se decía que lo peor que le podía pasar a una mujer era acostarse en Madrid y despertarse en Buenos Aires, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? La Suimidal y toda esta, bueno, la cantidad de proxenetas que hubo. Hemos tenido casi todos los males y además la realidad es que nuestros próceres, incluso los que más queremos, esos que en la escuela nos dijeron que eran divinos, según este libro, ¿no? Empieza a desvelar un montón de cosas, como por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, que lo que había implementado era una cleptocracia directamente, dice Jorge Lanata, porque era un gobierno hegemónico en el cual si le gustaba la casa, y esto está documentado, la estancia, por ejemplo, de Eustoquio Díaz Vélez, iban los soldados con la orden de saquear todo lo que pudieran llevarse, todo lo que consideraran de valor, y esto era una práctica recurrente, ¿no? Además que se había desarmado o abolido, no existía el poder judicial, lo que había era un poder parapolicial que era la mazorca, así que, bueno, ¿qué más? Un día voy a hacer un capítulo entero de Rosas porque la verdad que termina siendo muy pintoresco, tristemente pintoresco. Claro, Eustoquio Díaz Vélez era unitario, por eso podían tomarse estas atribuciones, ¿no? Sarmiento, que uno dice el padre de las aulas, todo lo que hizo por el ferrocarril, por las escuelas, tuvo un lado B también, porque se aprovechó del Estado en tener hasta 5 cargos con 5 sueldos, mirá que hablamos de la casta, mirá de dónde viene la casta, en el mismo tiempo. O sea, aceptó 5 cargos juntos, además de que todos los viajes que hacía, oficiales, también eran pagados con la nuestra, se dice ahora. Ahora sí. Pagados con la nuestra. Tenemos, por ejemplo, Mitre, que acá hemos contado cuando hablamos del Museo Mitre y de esa casa donde nació y murió don Bartolomé Mitre, estamos hablando. Nosotros contamos aquí mismo que él alquilaba esa casa, que ni siquiera era propietario y que su mandato había sido tan bueno
que los vecinos le habían, no me había encontrado una foto y todo, los vecinos le habían obsequiado. Cuando terminó su ejercicio, juntan 1 millón de pesos y le obsequian la casa. Uno dice, wow, qué bueno, ¿no? Un presidente que no se haya enriquecido, él se enriquece después gracias a la venta del diario, la publicidad, ¿no? El fundador del diario La Nación, estamos hablando. Por eso uno le puede tener cierta simpatía incluso como periodista, ¿no? En algún punto. Ahora bien, lo que revela este libro es que ese 1 millón de pesos juntado por presuntos buenos vecinos, en realidad era un enmascaramiento, podríamos decir, una máscara de esos vecinos. En realidad era gente que se había beneficiado de leyes, mandatos que él tenía, clientelismo político y amigos del poder. Entre todos los que firmaron para donarle el 1 millón de pesos para la casa, había célebres conocidos, estaba Goyo Lezama. Entonces no eran tal los simples vecinos de a pie, ¿no? Claro. Solamente generosos. Así que algunos lo han bautizado como el padre del fraude, que nunca metió la mano en la lata, que no es por ese lado, sino más bien por el tema de quizá el fraude electoral, de este tipo de amiguismo, etc. Obvio. Así que, bueno, todos, creo que no se salva absolutamente ninguno, pero lo que les quiero traer también acá son algunos malandras, delitos y todo lo que hubo en Buenos Aires histórico. Vamos a hablar de la historia de la corrupción o la corrupción que es histórica. Como por ejemplo, la primera ejecución, ¿saben cuándo se da y por qué? No. Bueno, esto es, tengo anotado, 1824, había un falsificador, porque tuvimos todo, fulleros falsificadores, proxenetas, cafillos, ¿no? Parece la película Nueve Reinas, ¿no? Sí. Se empieza a nombrar todo lo que tuvimos autóctono acá, esta fauna, si se quiere, de delincuentes, de aquellos atorrantes, no solo porque iban a los caños de Atorrant, sino porque vivían del atorro, ¿no? Que el atorro era sin laburar. Claro. Estaban los ventajeros. Les voy a traer un día especial. Eso me voy a atorrar, se decía. Claro, voy a atorrar por dormir o por ir a estos caños, si quieren, ¿no? Estos lugares con salida por los dos lados. La historia de la corrupción es riquísima, amplísima, pero estábamos con la primera ejecución, que fue el señor Marcelo Valdivia, que en 1824 se le ocurre esta viveza criolla de los billetes que se hacían en Inglaterra, en un momento se empiezan a hacer acá. Muy fáciles de copiar, muy fáciles de hacer. Y imagínate que don Marcelo dijo, esta es la mía, con esta me salvo, tiqui tiqui, maquinita, ¿no? Y a contar. Vos sabés que acá no se andaban con chiquitas, por sobre todas las cosas para... a ver, el que robaba gallinas, olvídate, fusilado. Sí, como siempre. Después, ¿no? Los grandes... Bueno, a este buen hombre lo ponen en la plaza pública, ahí frente al cabildo, y le cuelgan de acá los billetes, ¿no? Del cuello, se los ponen como si fuese un collar, para que todos pasen, vean lo que hizo, se burlen. Pero no hace mella esto, ¿no? En don Marcelo, y estando preso, porque él va ahí al presidio, era el cabildo, recuerden, ¿no? Bueno, estando ahí preso, intenta volver a falsificar billetes. Dentro del cabildo. Que era muy fácil, dentro del calabozo. Esto no está en el libro, estos son algunas otras historias pintorescas que fui recolectando. Hay un libro muy interesante que les recomiendo también, que se llama Buenos Aires 70 años atrás, que en realidad como está escrito en los 60, estamos hablando de mucho más atrás. Tiene historias riquísimas, ¿no? Como esta del primer fusilamiento, porque ya esa segunda vez pudo haber redimido sus culpas, pudo haber hecho algo y quedar preso simplemente, pero ya con la segunda falsificación... En el Retiro, en la Plaza del Retiro, directamente fue fusilado. Este fue el primer fusilamiento de Buenos Aires, 1824. Pero tuvimos también el robo del siglo, pero no este que conocemos nosotros, el robo del siglo XIX. Porque acá que estamos haciendo historia, porque la historia está de moda. Si miran Cipitur ya lo tienen que saber que la historia está de moda. El robo del siglo fue en 1851, a la Casa de la Moneda, ni más ni menos. Y acá vuelve... La Casa de Papel. Sí, volvemos otra vez a hablar de Juan Manuel de Rosas. ¿Otra vez? Porque ahí aparece, pero acá no tiene nada que ver él. Pero sí es una de los, ¿cómo sería? Un actor de reparto. Claro. Porque aparece un buen hombre en la Casa de la Moneda y le dice al director que le dé 2 millones de pesos, que el restaurador de las leyes lo había pedido, que era una orden.
Entonces, inmediatamente, en ese momento no se discutía nada, se lo entrega, pero se queda pensando el director de la Casa de la Moneda, ¿no me habrá embaucado? Porque ya con tanto cuento del tío, con todo esto que ya está de moda en Buenos Aires, que hay tanto vivo. Entonces manda una comitiva hasta la Casa de Rosas, ahí a Palermo, para ver, bueno, si efectivamente era verdad lo que le había dicho. Rosas le dice, yo no tengo nada que ver con esto, y cierra la ciudad. No se puede escapar más nadie, por supuesto, lo encuentran y también termina fusilado. Así que podemos decir que es el segundo fusilado. Se llamaba Villegas, este señor que hizo el robo del siglo, ni más ni menos que a la Casa de la Moneda. Y en 1821 nos asaltan el Cabildo, chicos. O sea, acá, viste, te robas cualquier cosa. ¿Te podés robar el Cabildo? Sí. ¿Te podés robar el Cabildo? También parecido al robo del siglo actual, al que conocemos nosotros, porque hacen un boquete para llegar hasta lo que eran las cajas fuertes, etcétera. Logran llevarse el dinero, pero acá nunca se esclareció el hecho. No se sabe qué es lo que pasó, ni quiénes fueron, capaz que eran amigos de alguien, porque nunca encontraron a estos ladrones. Pero sí, esto es lo que da el puntapié para que se cree el departamento de policía. Se crea el departamento de policía a partir de este robo del Cabildo. Esos son como ítems que les quería contar porque son como muy fuertes. Tuvimos de todo en Buenos Aires. Les voy a contar también, no solamente en Buenos Aires, esto ya como a modo de cierre, y me gustaría un día profundizarlo. Charlatanes, vende todo, curanderos, absolutamente de todo. De hecho, el padre de los Rockefeller, ¿no? Los fundadores de la Standard Oil, vos sabés que vendía un remedio para curar el cáncer en base a petróleo, chicos. O sea, había... Chapuceros. Sí. Había, como veíamos, los polvos de amor el otro día. Bueno, eso es elixir para conquistar el amor de la persona que te gusta. Tal cual, Bueno, charlatanes al rolete había en Buenos Aires. Y, como les decía, el otro ítem era la prostitución. En un momento dado, la verdad que el porcentaje de meretrices y de cafillos que había en la gran cantidad de lugares donde se ejercía la profesión más antigua del mundo, era tanto que además no solamente traían a las mujeres inmigrantes, sobre todo a las polacas, ¿no? Como se les decía, las franchutas, las polaquitas. La verdad que no venían ellas, venían engañadas, ¿no? Bueno, también era una traición. Totalmente. Hasta hace poco, sí, tal cual. Y se endurece todo con la introducción del opio, de la cocaína. Y vos sabés que hay una Argentina. ¿En qué época? Y esto estamos hablando en el siglo, esto es 1919, por ejemplo. Después de la guerra. Sí. Esto era algo muy común. Para esa época, a principios del 1900, se había prohibido ya el tema del opio, etcétera, pero era algo que la prostitución ligado con la cocaína era algo muy fuerte. De ahí, ¿sabes qué viene? El argentinismo merca, que está asociado a la cocaína. Porque como se había prohibido el opio acá, en Holanda y en Alemania se fabricaba este derivado de la cocaína, que tenía un montón de usos, y el laboratorio se llamaba Merck y K. Y de ahí viene el argentinismo de Merca. Mira vos, cuántos datos que nos tiraste hoy, ¿eh? Porque mezclé un montón de cosas que me fui acordando en lo que es el delito, la viveza criolla y por sobre todas las cosas este óxido del que nos habla Jorge Lanata, que es algo endémico, mundial, desde el principios de los tiempos, y que por lo que vemos, por lo menos acá en este espacio y en el resto de la prensa gráfica, parece que no tiene cura. Muy bien. Dicho todo esto, señores, nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida